17 todos los caminos del debate público conducen a las relaciones entre la política y la economía. Y justamente en la intersección entre estas dos disciplinas se halla la formación que ha seguido en la Universidad Inglesa de Cambridge Rollin Thorne, que es un politólogo, pero con una especialización en desarrollo económico. Por eso es que le hemos solicitado su presencia en RPP para que nos explique cómo entender lo que está pasando en el Perú, que todas las condiciones para la reactivación económica parecían estar dadas, solamente que falta la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Muy buenos días, Rollin Thorne. Hola Fernando, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo otra vez. Gracias por la invitación. Sí, yo recuerdo que en un artículo sobre el cual hablamos del mes de junio, usted subrayaba eso. Si no hay confianza, no habrá reactivación. Pero una encuesta que se ha publicado ayer de Ipsos por encargo del sitio digital Lampadia hace saber que la mayor parte de los ciudadanos no confía ni siquiera en que el presidente de la República sea el que ha tomado decisiones sobre el nombramiento de su gabinete ministerial. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. La verdad que te diría que el principal problema ahorita es la falta de confianza y la falta de certeza en el futuro, ¿no? Y un poco que esto arrastra una serie de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, sin certeza en el futuro, los empresarios no pueden tomar decisiones, las familias no pueden tomar decisiones, en fin, perjudica mucho las cosas, ¿no? Y este gobierno lamentablemente no ha hecho los esfuerzos suficientes por darle certeza a la ciudadanía. Señor Thorne, ¿cómo está? Mónica Delta lo saluda. Hola Mónica, en realidad, muchas gracias. Se ha instalado también en este resultado de la misma encuesta que señala hecha por Ipsos para Lampadia, el hecho de que Cerrón toma decisiones por Castillo, es decir, el secretario general del partido por el presidente de la República. Sin embargo, digamos, esta narrativa parece hasta simplista, porque la ambigüedad que pueda haber y el silencio que pueda haber del presidente Castillo, lo que hace es que esta narrativa continúe y entonces tenemos al malo y al que está, digamos, supeditado, sometido o en todo caso ideologizado por el secretario general del partido que lo ha encumbrado en el gobierno. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Es decir, puede ser que sea parte de un juego político, es decir, hablar de Cerrón y el presidente Castillo, estamos hablando de lo mismo, o efectivamente esa percepción que se ha instalado de que el señor Castillo no está gobernando y no está decidiendo sobre quién es quién dentro del gabinete. Me parece, digamos que yo tengo una opinión formada respecto al tema, pero me parece que la narrativa es, caramba, no puede con este señor, pero ¿y si está con el señor y trabajando conjuntamente con el señor? Bueno, sí, el Partido Perú Libre y Pedro Castillo en particular han dicho reiteradas veces que el señor Cerrón no tiene absolutamente nada que ver con ellos y que ellos toman sus propias decisiones, pero la verdad es que los hechos insinúan otra cosa, ¿no? Como dices tú, la encuesta que salió ayer dice que la mayoría de gente considera que el señor Cerrón armó gabinete. Varios ministros, incluyendo el señor Ceballos en Salud, dijo que él consultaba, ¿no? Sí. Consultaba con el señor Cerrón y que la opinión del señor Cerrón era muy importante válida para que él tome decisiones. El señor Guido Bellido no ha podido romper con el señor Cerrón. Entonces, la verdad pareciera, opino igual que tú, que el señor Cerrón tiene un montón de influencia tanto en la toma de decisiones de Pedro Castillo. Sí, pero mi pregunta es, ¿están actuando en conjunto? O sea, en realidad, ¿se deja esta indefinición para que haya una percepción de una naturaleza o evidentemente creemos que los elementos que tenemos hasta ahora de juicio nos dicen que efectivamente el presidente Castillo no está tomando las decisiones? Yo creo que toman decisiones en conjunto, ¿no? Yo creo que el Partido Perú Libre es un partido sumamente ideologizado y la ideología converge en el señor Cerrón, ¿no? Ya cabe recordar también que el señor Cerrón tiene una condena por corrupción. Entonces, en mi opinión, es bastante preocupante tener a una persona como él con su trayectoria involucrada en la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Hay otro elemento que resulta grave que aparece en la encuesta de Ipsos hecha por encargo de Lampadia,
que es que la mayor parte de nuestros compatriotas no creen que este gobierno esté actuando de manera tal a favorecer que se cree empleo digno y que se reduzca la pobreza. Dos temas, empleo y pobreza, que son sustanciales al discurso de Pedro Castillo. Estamos entonces ante una decepción muy rápida. Sí, totalmente, Fernando. Y como conversábamos la última vez sobre las prioridades del gobierno, yo creo que este gobierno tiene las prioridades muy mal puestas, ¿no? Yo creo que hay tres cosas que a la ciudadanía le preocupan hoy en día: el empleo, la lucha contra el COVID-19 y la seguridad de los ahorros de las personas, ¿no? Hemos visto una cantidad enorme de ahorros que han salido del Perú. Tengo acá una cifra, por ejemplo, solo en abril de este año en fondos mutuos han salido como 3.100 millones de soles. Y no es que sean montos pues de grandes empresas o grandes millonarios, ¿no? Hay un montón de casos de gente que sale a Estados Unidos a abrir cuentas de $5.000, $10.000 con los pocos ahorros que tiene, porque está sumamente preocupada de la seguridad de esos ahorros en el Perú, ¿no? Y lamentablemente el señor Pedro Castillo y el gobierno no han dado la seguridad suficiente y la estabilidad que el Perú necesita ahorita, ¿no? Entonces, como digo, sí. Perdón. No, solamente siguiendo su línea, digamos, de análisis, empezábamos hablando de predictibilidad y confianza. Y, por ejemplo, lo que ha pasado ayer, que no debería ser una anécdota, en el sentido siguiente: había prevista una reunión entre el presidente y el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no?, para algo que es importante, es decir, darle cierta confianza y predictibilidad a lo que está pasando en las variables económicas. Y no se ha dado porque simplemente se ha postergado, tenía otra agenda el presidente Castillo. Entonces, ¿cuál es esa lectura en el sentido de dar algún tipo de confianza? Lo que se está dando es desconfianza. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que la noticia que salió ayer en los medios de comunicación de que el señor Velarde se quedaría en la presidencia del Banco Central era sumamente positiva. Creo que el señor Velarde tiene una trayectoria, la verdad, que envidiable. El manejo macroeconómico del Perú ha sido muy, muy bueno. El señor Velarde, por ejemplo, ha sido rankeado como uno de los mejores banqueros del mundo. Entonces, el hecho de que se quede es una noticia muy positiva, ¿no? Ahora, falta que tanto el Banco Central como el señor Pedro Castillo lo confirmen, ¿no? Y para eso yo creo que los mercados y la ciudadanía en general estaba muy, muy a la espera de la reunión de ayer. Lamentablemente el presidente la canceló, no entiendo por qué, siendo la incertidumbre uno de los principales problemas, como dije al comienzo. Entonces, esto reitera el hecho de que el gobierno tiene puestas muy malas sus prioridades, ¿no? Yo creo que es importantísimo que el presidente dé luz sobre cómo va a ser el manejo económico y macroeconómico del país. Señor Rollin Torne, muchas gracias, politólogo, y que había insistido durante la campaña en el tema de la necesidad de que haya confianza, para comenzar, en las autoridades, para que la reactivación económica se pueda producir, porque la economía no es una dimensión de la vida pública que se desarrolle al margen de las mentalidades y las expectativas y de los temores. Muchas gracias y que tenga muy buenos días, señor Rollin Torne. Vamos a oír a los anunciantes, Mónica, y entramos al segmento final de Ampliación de Noticias.